Hablamos en Villaviciosa Digital con José Rodríguez, el expresidente de la Asociación de Vecinos de Villaviciosa de Odón, que vive desde hace algún tiempo en Pelayos de la Presa y que hace unos días ha sido desalojado de este municipio del suroeste de la Comunidad de Madrid debido a los incendios. Buenos días, José. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, lo primero? Pues estamos ahora mismo, por un lado, bastante más esperanzados porque el fuego parece que se ha detenido en todo el avance que venía de la sierra hacia Madrid, aunque está descontrolado en el Valle del Tietar y por otro lado, pues todavía nervioso, todavía aquí sin poder llegar a tu casa y bueno, y teniendo noticias de vecinos, de amigos y demás que han tenido problemas o que directamente lo han perdido todo. Entonces es una sensación, bueno, que todavía nos consideremos afortunados por que la casa parece que está bien y porque estamos, digamos, en casa de una de mis hijas, con lo cual no estamos en un pabellón, pero pues con todavía muchos nervios y prácticamente dormimos un poquito más. Esta noche yo creo que yo he llegado a dormir 5 horas, pero constantemente atento a las noticias, con chats que se han formado, con WhatsApp que se han formado de vecinos, etcétera. Todo el rato pendiente. ¿Cómo comenzó, cómo os avisaron una alerta de estos a través de las alertas de emergencias? ¿O cómo fue esas horas previas al desalojo? ¿Cómo estabais viendo pues toda la nube o la zona que ya supongo que iba quemando? Bueno, en mi caso, nosotros veníamos de que habíamos estado en Soria de viaje. Entonces veníamos de viaje y lo primero que vimos nos informaron de que estaba un coche ardiendo en San Martín y demás. Entonces, al poco de eso, que todavía estábamos yendo para allá, empezamos a llamar a vecinos y nos contaron que el fuego se había extendido muy rápidamente, que había llegado a Pelayos, que había entrado por la zona de donde tenemos la casa y bueno, la gente pues así como a veces es un poco tremendista, pues todos nos decían que había ardido nuestra casa por completo. Entonces, cuando llegamos allí no nos dejaban pasar, entonces nos fuimos al tiemblo y cuando estábamos en el tiemblo llegó el incendio de Navaluenga y tuvimos, ahí sí que, vamos a ver, nos llegaban esa alerta de que estuviéramos confinados. Pero claro, en el tiemblo, por ejemplo, el ambiente era irrespirable, las calles estaban rojas del fuego, veías las llamas, o sea, era una cosa que como que confinó. Total que decidimos salir de allí, todo un poco caótico, es decir, estaba la gente con mascarillas, coches, cada uno por donde podía, bueno, un poco loco, intentando salir del tiemblo y fuimos hacia Febrero, tardamos casi 1 hora en llegar, no podíamos ir a Pelayos, aunque lo intentamos, era imposible, por Robledo ya vinimos para acá y nos alojamos aquí. Entonces yo, con la gente que he hablado, lo que cuentan allí no es lo de, o sea, sí, que fue todo muy rápido, es decir, que estaba todo tan seco y todo tan así que de repente de la zona donde estaba ardiendo el coche hasta la zona donde vivo yo, dicen que en 7 minutos se fue extendiendo a toda velocidad, arrasó el parque de bomberos que estaba por allí, lo quemó, y los bomberos estaban en ese momento, esta es la información que tengo, no sé, es decir, la gente dice esto y yo entiendo que parece lógico. Los bomberos no estaban en ese momento ahí porque estaban en el incendio de Villa del Prado. Entonces, al principio pues iba tan deprisa como que costó el que pudiera llegar alguien allí a ayudar, ¿no? Porque pues muy rápido, porque está el monte absolutamente seco y lleno de pasto y porque estaban en otro incendio, ¿no? Eso fue el jueves más o menos sobre las 4 de la tarde es cuando la gente que estaba allí, que ha hablado conmigo y tal y cual, empieza a llegar la Guardia Civil y empieza a sacarlos de las casas. Salir, ¿no? Entonces, la gente salió pues por lo opuesto, y ahí se han dado situaciones de estas, de que pues tú tienes un gato, pero el gato en ese momento no lo puedes coger porque se ha escondido, porque no sé qué, bueno, o un perro que sale corriendo, sí. Digamos que ahí ha habido escenas muy, muy así. Se fueron reuniendo la gente en el centro del pueblo, te dio un aviso, pero no podés saber ni nada, sino en Instagram y demás del ayuntamiento, de que el que tuviera coches para irse a Madrid, que se fuera.
y el resto estaba en la plaza esperando a ver si con autobuses y tal los llevaron al polideportivo. El fuego seguía avanzando, el fuego llegó cerca del polideportivo, sacaron a la gente del polideportivo, lo llevaron a la Plaza de España allí con unas lonas para refugiarlos. O sea, fue un poco que yo creo que es lo que pasó en el tiempo, es decir, todo va tan rápido, tan deprisa y tan tal que yo creo que no, digamos, las autoridades, por decirlo de alguna forma, no tenían claro un protocolo de actuación y se veían un poco desbordados. Yo creo que al principio fue un poco caótico. Toda la información que tengo, caótico. Luego ya posteriormente, no, ya la cosa se fue, digamos, estructurando más, ¿no? A la hora de montar autobuses, de ver dónde se llevaba la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al principio fue un poco caótico. ¿Y vosotros, una vez que cuándo decidisteis salir hacia estáis en Leganés ahora, ¿no? Sí. Cuando nosotros estábamos en el Tiemblo, pues yo creo que en el Tiemblo, cuando salimos del Tiemblo, debía de ser alrededor de las 8:30, cuando decidimos tirar hacia Madrid, porque es que la sensación que teníamos era estar viendo el de Burgondo, que ya está en el Tiemblo, estar viendo el de Villa del Prado, que ya iba al Día del Fresno, está ardiendo Pelayos y parece que va hacia el pantano. O sea, esta zona es una ratonera, tenemos que ir, y claro, como nosotros éramos mucha gente, a partir de que llegamos a Cebreros, que el caos fue llegar a Cebreros, sí que ya la Guardia Civil lo tenía bastante más organizado, con lo cual ya no íbamos, que era otra cosa que daba pánico, claro, en una caravana en mitad de la tierra, rodeado de monte, con un incendio, y dices, como llegue el incendio aquí, no sé qué va a hacer de nosotros. Pero vamos, eso fue un trozo, y a partir, digamos, ya de Cebreros sí que estaba ya más estructurado, es decir, que al principio fue caótico, pero yo, la sensación mía es que rápidamente se organizó. ¿Y en Pelayos de la Presa ha afectado a todo el alrededor del pueblo, o casas incluso? Creo que ha habido imágenes. Sí. O sea, que, a ver, ¿cómo explico yo? Yo vivo, digamos, estoy justo en el campo, o sea, enfrente de mí ya hay un bosque, que yo, y a mi izquierda también, que es donde está San Martín, ¿no? Entonces, el fuego llegó ahí donde vivo yo, salió ardiendo el bosque de enfrente, pero al llegar al bosque de enfrente tiró para arriba. Entonces, para arriba hay una urbanización que es el Mirador. En el Mirador fue fundamentalmente, iba todo muy deprisa, entonces fundamentalmente atacó, digamos, los chalés que tenían arizónica. Es decir, la arizónica ardía como la yesca, y los chalés más afectados han sido los que tenían los setos de arizónica. Hay, porque además es como muy absurdo todo, pero tú ves chalés que están perfectos, chalé al lado que está quemado entero, chalé que está quemado el arizónica, pero el chalé no. O sea, era como muy caprichoso. Subió hasta la ciudad de San Ramón y ahí ya llegó allá al pantano y fue avanzando por arriba, digamos, como desde mi calle hacia arriba lo fue arrasando. Hay unos vídeos de la antigua estación de Pelayos ardiendo, que es esa zona, y digamos esta zona la arrasó. Y luego, justo por donde vivo yo, hacia abajo, tiró tanto hacia arriba como hacia abajo, y hacia abajo también pilló unos chalés, cruzó la carretera, llegó al polígono industrial y luego fue arrasando ya al día siguiente, pues unas urbanizaciones de pinos verdes, etcétera, etcétera. O sea que su casa, José, se ha salvado de milagro, porque llegó a muy cerca de... Pero cambió el curso del... Exactamente, o sea, fue, vamos, de hecho, nosotros las cámaras de seguridad que tenemos, hay una de ellas en que se ve el reflejo en el cristal de la casa del incendio de frente. Joder. Se ve el reflejo, o sea, se ve, ¿sabes? O sea, que nosotros cuando vimos esto dijimos, pues acabó, claro. Pero no sabemos cómo ni por qué. Afortunadamente tiró para arriba y para abajo. O sea, y digamos, entre mi calle y como 3 calles más para abajo, toda esta zona, nada. Y luego de estas 3 calles para abajo siguió quemando. Entonces, yo creo que el número de casas afectadas no es excesivo. Es decir, no es excesivo, es una palabra tonta, pero quiero decir que yo creo que la mayoría de las casas, incluso de urbanizaciones, se han salvado. O si tienen daños en el jardín. Sí, exteriores, y que no han afectado demasiado. Y José, ¿cómo está? A partir de ahí llegan ustedes a Leganés, horas de incertidumbre. ¿Cómo se van enterando? ¿Las autoridades, tanto el ayuntamiento o Guardia Civil, les van informando sobre algo?
digamos, rápidamente, o sea, en Pelayos hay algunos grupos de WhatsApp que incluso algunos es pues de compra y ventas y tal, que rápidamente empiezan a dar información. Sí que yo no quiero hacer sangre en estos momentos para nada, pero digamos que el alcalde de Navas estaba todo el rato dando información, la policía local de San Martín de Valdeiglesias dando información, y nosotros recibíamos información de Pelayos a través de la información que nos daba la policía local de San Martín y la policía y el alcalde de Navas. Entonces sí que ha habido, y creo que lo puedo expresar porque es generalizado, un sentimiento de que nuestro ayuntamiento, a los que no estábamos, a los que nos habían desalojado o no habíamos logrado llegar, no nos daba ningún tipo de información. Entonces eso ha sido una ansiedad al principio brutal, porque no tenías ni idea de nada. Entonces hay un momento que el primer comunicado que da el ayuntamiento es ese que he dicho por Instagram, de que tenga coche por favor que se vaya, y luego hay otro en el que nos pide disculpas por dar la información, pero dicen que estaban, digamos, trabajando operativamente y que no tenían tiempo para dar información. Uh-huh. Yo creo que parte del trabajo es dar información, porque la ansiedad, tanto de la gente que estaba allí como de los que no estábamos allí, por la información era enorme. O sea, tener algo de información. Claro. Y yo creo que ayuntamientos del mismo número de habitantes y del alcalde lo hacían. Yo creo que es importante que se cuide la información. Sí, por lo menos para que esa incertidumbre pues no le carcoma a uno, porque claro, al final la cabeza pues ya sabemos cómo funciona. José, ¿ahora qué? A día de hoy, ¿qué planteamiento tienen? ¿Les han dicho algo? ¿O cuál es la situación en Pelayos de la Presa? ¿Y los vecinos? ¿Cómo están el resto de vecinos? Vamos a ver, el ayuntamiento sigue sin informar. Tenemos información de que se están reuniendo para ver cuándo se puede volver. En nuestro caso parece que el de Navas es posible que hoy puedan ya volver. El nuestro, yo creo que están esperando a qué pasa con el incendio de San Martín, que tiene que llegar a Pelayos, y hasta que no se apague no van a decir nada. Todo esto es información de los WhatsApp que tenemos, de los grupos. Pero también quiero decir que si al principio estos grupos eran un poco alarmistas y diciendo a la gente barbaridades y poniendo vídeos de otras cosas, ahora está muy tranquilo, muy organizado en temas de dar ayuda a animales, cabras, ovejas, gatos, perros y tal, que estén por allí, que se hayan quedado sin dueños, y más o menos dando información bastante coherente. Entonces estamos conectados a cantidad de grupos de estos de incendios de la Comunidad de Madrid, de policía local, de tal, y entonces estamos recibiendo información. La gente del pueblo nos está dando bastante información. Hace poco que nos personas que han decidido no marcharse, ¿no, José? Exactamente. Entonces, esta gente que antes prácticamente no podía, no estaban confinados, entonces no podían dar mucha información, solo la que se podían enterar o algo así, pues ahora hay mucha gente que lo que está haciendo es tanto, por ejemplo, yo llamo y digo, mire, por favor, ¿qué pasa en mi casa? En mi casa está, y doy la dirección, y entonces van y me hacen una foto de mi casa. Uh-huh. ¿Vale? Están haciendo eso. Están haciendo viajes, grabando desde el coche para que se vea determinadas situaciones, qué está, qué no está, qué está abierto, qué se ha quemado, qué no se ha quemado. Es decir, ahora estamos recibiendo bastante información de los vecinos. Con lo cual eso yo creo que nos tranquiliza bastante. Sabemos, porque ahora mismo, por ejemplo, ayer el aire estaba limpio, uh-huh. O sea, los primeros días era irrespirable, ayer el aire estaba limpio y hoy vuelve a estar con mucho humo, porque el incendio de San Martín está llegando, o sea, el humo, ¿no? Entonces, pues los mismos vecinos están diciendo, no queremos que hoy podamos volver, o sea, podáis volver, porque ahora mismo hay mucho humo aquí. Claro. Y no parece lógico que en estas circunstancias la gente viaje en un coche para llegar ahí. Claro. Entonces yo ahora ya me siento informado y más tranquilo. José, desde su punto de vista, ¿cuál es la situación anterior al incendio, por lo menos ahí en el término municipal de Pelayos de la Presa, a nivel de limpieza del monte? Sea, por favor, lo más objetivo posible. Sí. Un poco descríbanos la situación previa al incendio de las inmediaciones de Pelayos. Sí, vamos a ver. En febrero, lo digo porque he visto la publicación,
yo estuve dando un paseo por el monte y empecé a hacer fotos de cómo estaba, de leña caída, etcétera, 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 etcétera. Lo mandé a un grupo que se llama Futuro de Pelayo y dije, esto está completamente sucio, esto es una vergüenza y tal, esto es terrible. Lo publiqué en Facebook y demás. Esto, cuando llegue el verano, tal, bien. Poco después, en el centro de mayores, vino los bomberos de la Comunidad de Madrid. Y entonces nos estaban contando qué hacer en caso de incendio de la casa y tal, y varias personas preguntaron, ¿y el monte cuándo se limpia? Entonces la contestación que nos dio a mí me dejó un poco estupefacto, porque no me enteré qué quería decir, luego ya me he ido enterando, porque dijeron, teóricamente en la Comunidad de Madrid no hay bomberos forestales y no se hacen labores de prevención. Así nos lo dijeron, tal cual, eso es así. Entonces luego yo más o menos lo que he averiguado es que la gente que está contratada como bombero forestal no está dada de alta. Eso es lo que ellos dicen. Para ser, digamos, objetivos, lo que ellos dicen. No están dados de alta como bomberos forestales, sino como en otra categoría. Y cuando acaba el verano hacen otro tipo de labores, tanto administrativas como de transporte. Y parece que en abril, he visto las fotos y es cierto, ya vieron quejas de esta situación. Eso es por un lado. Por otro lado, en el grupo Futuro de Pelayos, desde hace aproximadamente mes y medio, se están poniendo fotos de zonas de Pelayos especialmente llenas de pasto seco, etcétera, justo entre casas, por ejemplo, parcelas que no están cuidadas y tal, ¿cómo se dice esto? Ahora no me sale el nombre, escritos al ayuntamiento pidiendo que eso se limpie, diciendo todo el problema que podía haber, diciendo que la gente quitase las aresónicas, o sea, todo eso en el chat de ese grupo, etcétera, está puesto. Y el ayuntamiento al principio, digamos, como que no hacía caso, y en un momento determinado sí que empezó a hacer algunas limpiezas de parcela, pero un poco a demanda. Es decir, la gente en el grupo decía esto, entonces se le mandaba al ayuntamiento, entonces el ayuntamiento mandaba no sé qué. Esto yo creo que empezó, vamos, hace muy poco, 15 días o así. Yo recuerdo fotos en que ya se veía que alguna cosa se estaba limpiando y estábamos ahora en el exigir que se lo exigiesen a los propietarios. Estamos hablando de parcelas, no estamos hablando del monte. El monte, dicho por... O sea, hay gente que dice, es que la ley lo prohíbe y tal. No parece que la ley lo prohíba, sino porque si no nos hubieran dicho la ley te prohíbe. No, es que esto no sabemos a quién corresponde, creo que esto es del monte, es que no sabemos, esto es el ayuntamiento, esto no sé qué. O sea, como que la realidad, José, por acortar un poco para no extendernos demasiado, sí. La realidad es que por lo que deduzco de sus palabras, no había un plan previo del ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid en esa zona, ¿no? O por lo menos no, usted no lo vio. No lo había, porque en el chat hay mucha gente que preguntó qué tal, no lo había, y es mucha gente la que estaba diciendo esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Eso es así. Pues José Rodríguez, vecino de Pelayos de la Presa, ex vecino de Villaviciosa Adón y ahora pues desalojado de su vivienda y con la incertidumbre, parece que algo menos, pero incertidumbre de cuándo podrá volver a su vivienda, que milagrosamente, casi podríamos decir, sí, se ha salvado de este terrible incendio que ha afectado pues a muchos municipios de la Comunidad de Madrid. Esperemos que puedan volver pronto a sus casas, José, y que todo esto, pues esta pesadilla termine. Pues muchísimas gracias y ojalá sea así. Muchas gracias. Estamos en contacto, José. Un saludo. Gracias, un saludo.